Entonces, estamos hoy en día convocados para revisar la tasación del artículo 64 del Código Tributario, cuyo marco normativo, valga la redundancia, está en el Código Tributario y en la circular número 23 del año 2025 en curso. Mi nombre, como ya algunos saben, es Amalia Campos, soy abogada tributaria y estamos realizando algunas de las clases de la membresía de este periodo. El contenido para esta clase es una breve introducción, el esqueleto del artículo 64 y luego revisaremos inciso por inciso el artículo. ¿Por qué conviene revisarlo inciso por inciso? Porque, como muchos ya saben, este artículo se cambió por completo. Mantiene la esencia en algunas cosas, pero en otras las cambió, por ende es necesario que lo revisemos. Es muy importante entender qué se entiende por tasar. ¿Qué significa el concepto de tasación? Tasar es fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía. Entonces, esto es según la Real Academia de España, que tasar va a ser fijar el precio. Y la nueva ley 21.713 de cumplimiento tributario actualizó sustancialmente las normas sobre la tasación del servicio de impuestos internos, que como ya vimos está contenida en el artículo 64 del Código Tributario y va a permitir tasar en general cuando los valores difieren notoriamente de los valores normales del mercado. ¿Y qué se entiende por valores normales de mercado? La ley lo define, permitiendo acreditar los valores con informes de valoración, normas precisas sobre el ejercicio de facultad de tasar, en el caso de reorganizaciones nacionales como internacionales, entre otras cosas que vamos a revisar enseguida. Entonces, perdón, este es el esqueleto del artículo 64. Vemos que tiene 15 incisos. Perdón. Oh, perdón. Y en el primero se comenta que la facultad de tasar la base imponible de los impuestos va a ser cuando difieren notoriamente de los valores de mercado. Luego define los valores de mercado y en el inciso tercero dice que el Servicio de Impuestos Internos debe citar al contribuyente, acorde al artículo 63 del mismo cuerpo legal, para que aporte los antecedentes que sirvan para comprobar si el acto que se ha efectuado se ha realizado a valores normales de mercado. Luego, en los incisos cuarto y quinto, el servicio determina los valores de mercado cuando el contribuyente, en respuesta a la situación, no logra acreditar que el acto se ha efectuado a valores de mercado o bien no concurre o no da respuesta a la citación. Luego, en el inciso sexto, perdón, la tasación del precio o valor de bienes de raíces, cuando difieren notoriamente valores de mercado, vamos a ver que tiene una norma excepcional. Y obviamente también se establece el reclamo de la respectiva tasación y giro. Luego, en el inciso séptimo, la diferencia entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y determinado por el servicio se afecta con el impuesto único del artículo 21, que como todos sabemos es el 40%. Luego, las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias, siempre que impliquen un aumento en la base imponible, es decir, que realmente el contribuyente pague mayor cantidad de impuestos, puede tributar con los impuestos generales, pero vamos a ver que la rectificatoria tiene que cumplir ciertas características y es que, por ejemplo, sea anterior a la respectiva citación. Luego tenemos en el inciso noveno, décimo, onceavo y duodécimo, que no se aplica la facultad de tasación en las reorganizaciones empresariales siempre que se cumplan los requisitos que vamos a revisar. En el inciso 13 dice que no procede la limitación de la facultad de tasación respecto de las reorganizaciones empresariales en algunos casos. El inciso 14 dice qué es la legítima razón de negocios, un concepto que,
hoy en día se ocupa, por ejemplo, en la norma general antielusiva, y el inciso 15 que dice que los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación de este artículo frente a una operación o reorganización. Me comentan si tienen duda, yo no puedo ver en esta plataforma, a ver, voy a poner escape, no puedo ver si hay alguna pregunta em, meetings, en el chat. Me parece que... Álvaro, tú me comentas, al parecer no veo que hayan preguntas, pero cualquier cosa, levanten nomás la manito o déjela en el chat, porque cuando yo empiezo a compartir, entonces, vamos con el primer inciso. El inciso número 1 dice que cuando el precio o valor asignado al objeto de un acto, convención u operación sirva de base, o sea, uno de los elementos para determinar un impuesto, el servicio puede tasar, es decir, fijar un precio fundadamente. Eso es muy importante y lo voy a recalcar cada vez que el artículo lo mencione, porque el hecho de que el acto administrativo sea fundado es una garantía constitucional, es decir, que aparece en nuestra Constitución, que es la norma por excelencia, es decir, la norma de mayor jerarquía. Y el hecho de que un acto administrativo sea fundado significa que cuando el Servicio de Impuestos Internos o cualquier otro órgano de la administración nos puede llegar a perjudicar, o más que perjudicar, a impactar en nuestra economía como empresa, como contribuyente, o pueda generar ahí algún impacto, ese órgano administrativo debe fundamentar, y eso está en nuestra Constitución, dado que solo de esa forma el contribuyente en este caso va a tener las herramientas para posteriormente decir, ya, este órgano de la administración me está compeliendo, me está diciendo que en el fondo yo tengo que rectificar algunas cosas, tengo que pagar mayor impuesto o tengo que realizar ciertas actividades. ¿Por qué? Y entonces el órgano de la administración tiene que decir por uno, 2, 3, 4, 5. ¿Y esto dónde está? En esta norma. Perfecto. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tu interpretación. Entonces yo voy a ir a tu superior jerárquico y voy a interponer un recurso. En este caso puede ser reposición, que vamos a ver la RAP, la RAF, pero también reclamos judiciales. En otros órganos de la administración hay otros tipos de formas de hacerlo, pero siempre hay un superior jerárquico en el cual la persona puede ir y decir, mira, tú dijiste esto, pero en realidad tú no tomaste en cuenta esta situación. Y ahí es cuando se puede el contribuyente defender cuando efectivamente el órgano de la administración no tiene la razón. Pero ¿qué pasa si el órgano de la administración dice, contribuyente, mira, tú pagaste menos impuesto de lo que correspondía conforme al artículo 64? Así que listo, págame esto, con multa de interés. Y el contribuyente va a decir, pero ¿y dónde están los fundamentos? ¿Cómo tú me dices, por ejemplo, que estos son valores que son inferiores o superiores? ¿De dónde tú los sacaste? Eh, Porque eso, claro, es algo que uno tiene que medir con informes, con las condiciones de los competidores del mercado. Entonces no es llegar y decir, al menos con este artículo eso, sino que somos fundamental. Y eso con todos los órganos de la administración siempre tiene que haber un fundamento, porque si no, el acto es nulo. Y eso es muy importante saberlo porque cuando uno se quiere defender ante el órgano de la administración, puede que el órgano de la administración tenía toda la razón del mundo. Es verdad, yo puede que me haya equivocado y efectivamente era un valor mucho más bajo de lo que en el mercado se transa. Y entonces tiene la razón, pero el Servicio de Impuestos Internos no fundamentó nada. O sea, no puso ni las razones, ni los artículos, ni nada. Puede que haya tenido toda la razón del mundo, pero por la forma del acto administrativo, ese acto se cae. Es decir, ese acto es nulo.
Por ende, no me puede afectar a mí si es un acto que no tiene fundamento. Ahí es muy importante. Entonces, atacar el acto administrativo en la forma, pero también en el fondo, muy importante. Entonces, acá dice que ese precio-valor puede ser notoriamente diferente de los valores normales de mercado. Y acá, esto que está a la derecha es lo que dice la circular. Dice, a diferencia de la redacción anterior, el nuevo artículo 64 amplió su ámbito de aplicación porque antes el artículo 64 decía que era para la enajenación, pero esta nueva redacción dice que no solo es la enajenación, sino que el objeto de un acto, convención u operación que sirva de base o uno de los elementos para determinar un impuesto. Entonces es mucho más amplio, no solo está hablando de enajenación, como también es mucho más amplio porque dice que puede ser aplicado tanto si los precios o valores son inferiores o si son superiores a los valores normales de mercado. Y por último dice que la tasación puede formar parte de una resolución, liquidación o reliquidación de impuestos o constituir un acto autónomo. Entonces puede estar enmarcada dentro de otro acto como la liquidación o reliquidación o bien un acto autónomo, pero que siempre entonces va a tener que ser fundado. Y acá en el inciso segundo se definen los valores normales de mercado que habrían acordado partes, por ejemplo, no relacionadas. Acá hay un principio que me gusta mencionar mucho porque a mí me queda muy claro en el contexto de los precios de transferencia, un principio que se utiliza, que es el principio de la distancia de un brazo. ¿Qué quiere decir eso? En inglés es arm's length. Y quiere decir que cuando dos partes están distanciadas, al menos por la distancia de un brazo, obviamente figurativamente, pero ¿por qué quiere decir que están distanciadas? Es porque no están relacionadas. Cuando están relacionadas es que están las partes están, digamos, asociadas de alguna forma, generando actividades en conjunto. Por ende, cuando el principio de arm's length dice que te separe la distancia de un brazo, quiere decir que no estemos relacionadas. Puede que estén relacionadas dos partes, pero aquí dice que el valor normal de mercado se fija como si no fuesen relacionadas. Es decir, por ejemplo, en un holding donde hay una matriz y filiales, ¿la matriz puede celebrar un contrato con una filial? Por supuesto que sí. La matriz puede eh, tener no solo contratos, sino que actividades con esa filial, por supuesto que sí, pero tienen que estar regularizadas de una forma como si no estuviesen relacionadas, porque se estila mucho que en la matriz, por ejemplo, está el grupo familiar y en la filial hay parte de ese grupo familiar, en el otro hay tal vez no el grupo familiar, pero gente cercana al grupo. Y entonces, por ejemplo, si ellos se quieren vender maquinaria que les puede servir, eh, esa venta de maquinaria, sin perjuicio de que se conozcan, de que han trabajado toda una vida juntos, de que puede que incluso tengan otros contratos en curso, esa venta tiene que ser a valor de mercado. No puede ser que porque son relacionados, esa venta entonces va a ser a un valor inferior. Y eso es lo que aquí establece. El valor de mercado es entonces como si fuesen partes no relacionadas, entonces separadas, y en operaciones y en circunstancias comparables. Es decir, miro a mi alrededor. ¿Cómo lo vende mi competidor? ¿Cómo lo está vendiendo la gente en el mercado? En mercados similares y así. Y acá el artículo 64, inciso segundo, nos dice nos da ejemplos que, entre otros, pueden ser características de la industria, sector o segmento. Tenemos que fijarnos en las funciones, los activos, riesgos que se asumen, obviamente se considera en los precios, las características, componentes, elementos y otras operaciones, como otras circunstancias relevantes. Y aquí la circular entonces nos dice que esta numeración es ejemplar, toda vez que permite considerar cualquier otra circunstancia que para este caso resulte relevante, abarcando situaciones en que no existe mercado o actos administrativos correspondientes, sin perjuicio de que el acto administrativo tiene que
enunciar los parámetros relevantes y fundamentar el ejercicio de la tasación. Entonces acá es súper importante, permiso, comentar que es, al igual que el inciso primero, se repite, el acto administrativo tiene que enunciar los parámetros relevantes y fundamentar el ejercicio de la tasación. Entonces, a pesar de que este inciso es súper amplio y podemos ver características de la industria, riesgos, componentes, etcétera, este acto, para que el servicio diga, mira, el valor de mercado que nosotros fijamos, tiene que fundamentarlo. Puede ocupar esto que acabamos de ver, que sean valores que no habrían acordado, por ejemplo, partes relacionadas, sino que partes no relacionadas y características, componentes, etcétera, pero todo eso bien fundamentado. Inciso tercero. El servicio deberá citar al contribuyente de acuerdo con el artículo 63 para que aporte los antecedentes que sirvan para comprobar si este acto u operación se ha efectuado a valores normales de mercado. Aquí es muy importante que entonces antes de tasar el servicio de impuestos internos entonces va a citar y este contribuyente puede acompañar estudios para acreditar los valores que un informe de valoración él ha tenido digamos, a la vista para fijar los precios. Y en ese sentido, entonces, va a ser el contribuyente el que tiene esta carga de la prueba de decir, mira, efectivamente, yo fijé este valor porque a mí un ingeniero que es experto en tasación me fijó mediante un informe que te adjunto estos valores. Pero eso no significa que el Servicio de Impuestos Internos no va a fundamentar el acto. ¿A qué voy con esto? Es que el contribuyente aporta los actos y dice, mira, efectivamente yo ocupé esto, esto y esto y esto. Un informe, vi los mercados digamos, internacionales que se parecen al nuestro, el competidor, etcétera. Perfecto, el Servicio de Impuestos Internos te dice, perfecto contribuyente, pero a mí no me parece. ¿Es válido decir a mí no me parece? Bueno, en nuestra Constitución Política de la República, y bueno, este mismo artículo 64 nos dice que no. El Servicio de Impuestos Internos, si no le parece, ¿qué es lo que va a pasar? Que también lo va a tener que fundamentar. Dice, al tratarse de una citación efectuada en los términos del artículo 63, el contribuyente tiene el plazo de un mes para responder, que puede ser prorrogable. Entonces el servicio le dice, mira, contribuyente, ven a explicarme esto y tráeme todos los documentos que tú tuviste a la vista para fijar estos precios. El contribuyente entonces tiene un mes, pero lo puede prorrogar. Es decir, mira, justo en ese plazo no puedo, pero Servicio de Impuesto Interno concédeme un mes más para poder entregarte todo. Y esto está asociado a los plazos de prescripción del artículo 200 del Código Tributario. ¿Por qué? Porque a pesar de que el contribuyente tiene el plazo de un mes prorrogable, estos plazos también van a aumentar el plazo asociado a la prescripción del artículo 200 del Código Tributario. Es decir, los plazos que el Servicio de Impuestos Internos tiene fijados en esa norma, que son 3 en el caso de que sea una fiscalización sin circunstancias calificantes, o 6 cuando están las circunstancias calificantes que tienen que ver con información maliciosamente falsa, por ejemplo. Y este artículo 200 entonces dice que los plazos de 3 y 6 años se entienden aumentados por el plazo de 3 meses desde que se cita al contribuyente, de conformidad al artículo 63, sin perjuicio de la prórroga de un mes más. Entonces estos plazos se ven, eh, digamos, como juegan con el artículo 200 del Código Tributario. Y claro que este servicio puede requerir mayores antecedentes una vez que se contesta la citación para efectos de aclarar o complementar su respuesta. Luego están los incisos cuarto y quinto del artículo
64 que dice que si el contribuyente en respuesta a a la citación efectuada no logra acreditar que el acto, convención u operación se ha efectuado a valores normales de mercado o no concurre o no da respuesta a dicha citación, el servicio determinará de nuevo fundadamente, como lo habíamos comentado, ya lo dijo en el inciso primero, en el inciso segundo y ahora lo vuelvo a repetir en los incisos cuarto y quinto, porque cuando el contribuyente, en el ejemplo anterior que estábamos revisando, aporta los antecedentes y el Servicio de Impuestos Internos dice, mira, no me parecen estos antecedentes, no puede llegar y decir, no me parece, entonces tienes que pagar eh, determinado monto de impuestos por la liquidación más intereses y multa. No, el Servicio de Impuestos Internos tiene que fundamentar, decir, mira, contribuyente, el informe de tasación del experto que tú me adjuntaste, la verdad es que estaba expirado porque el informe decía que estos valores eran por un año y esto es del 2023. Entonces no consideraste que hubo ahí un cambio, una corrección asociada a eso, o contribuyente, el informe que tú emitiste o las circunstancias de los mercados internacionales que tú revisaste, la verdad es que no tienen sentido porque el mercado internacional revisado opera de otra forma que hace que el cálculo sea distinto a Chile. Entonces, toda esa fundamentación tiene que ir en el acto administrativo. Entonces, a pesar de que el contribuyente acá tiene la carga de la prueba, tiene que aportar, el Servicio de Impuestos Internos va a tener que fundamentar si lo acepta o no lo acepta. Entonces, si el servicio al final dice fundadamente que esto no le parece acorde a los valores de mercado, se practicará la liquidación de impuestos o se dictará la resolución con la determinación de los ajustes respectivos y la determinación de intereses y multas que correspondan. Las liquidaciones y o resoluciones que se emitan deben ser fundamentadas. Aquí de nuevo lo volvemos a ver. ¿Por qué es tan enfático? Porque, como les comentaba al principio, esto está resguardado en nuestra Constitución Política de la República. Entonces, no solamente el Servicio de Impuestos Internos, sino que todo órgano de la Administración, al emitir alguna resolución administrativa que pueda afectar los derechos del contribuyente, no solamente económicos, sino que también en relación a sus propios derechos personales, privacidad, etcétera, tiene que ir fundamentado. No puede llegar y afectar a un contribuyente o a una persona sin fundamentar en la norma y las razones jurídicas y de hecho por las cuales el órgano de la administración está actuando. Entonces deben contener información suficiente y necesaria que permita comprender al contribuyente los criterios técnicos que se aplicaron para determinar el valor de mercado del bien o los bienes tasados. Y el contribuyente podrá presentar en contra de ellas la respectiva RAF o RAF o un reclamo judicial. Y esto se repite a nivel de órganos de la administración. Siempre que haya un acto administrativo, este puede ser apelable o puede ser interpuesto algún recurso, como en este caso la RAB o la RAF, o bien un reclamo judicial obviamente aquí sería el Tribunal Tributario y Aduanero, pero en otros casos tribunales de justicia civil, laboral, entre otros. En todos aquellos casos en que proceda a aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio o valor de bienes raíces, y acá viene una norma excepcional, por eso es importante que la revisemos, el Servicio de Impuestos Internos podrá tasar dicho precio o valor cuando éste difiera notoriamente de los valores de mercado, y aquí viene la excepción, y girar de inmediato y sin ningún otro trámite previo el impuesto correspondiente. Entonces aquí el inciso sexto está diciendo que en aquellos casos en que procede a aplicar impuestos cuya determinación se basa en el precio y valor de bienes raíces, aquí el Servicio de Impuestos Internos dice no aplica lo que habíamos visto anteriormente del artículo 63, que se va a citar al contribuyente para que aporte, ¿cierto?, los documentos asociados. Acá el inciso sexto dice no. Yo, Servicio de Impuestos Internos, puedo girar de inmediato, de una, no voy a citar al contribuyente.
Pero obviamente, como lo vimos, no por eso el contribuyente queda desprotegido, sino que efectivamente tiene algunas formas de impugnar esta tasación y giro. ¿Y qué nos dice la circular? La circular nos dice que la redacción de este nuevo inciso, si bien es similar al anterior, modifica su ámbito de aplicación, atendido que permite tasar cuando el precio asignado difiere notoriamente del valor de mercado, no solamente cuando se trata de un valor inferior, sino que puede ser valor inferior o superior, y tampoco se restringe solo a las enajenaciones, que antiguamente el artículo 64 decía, sino que aplica respecto del impuesto cuya determinación se basa en el precio o valor de un bien raíz. Entonces es mucho más amplio. La resolución puede ser impugnada a través de reclamo judicial, RAF o RAF, y el reclamo se debe dirigir conjuntamente contra la resolución de tasación y el giro, dado que la primera es el fundamento del segundo. Perfecto, entonces vamos al inciso séptimo, que dice que cuáles son las consecuencias asociadas a estas diferencias entre el precio o valor asignado o pactado por el contribuyente y el que el Servicio de Impuestos Internos dice que está acorde a valores de mercado. O bien también puede ser aquel propuesto por el contribuyente que en una rectificación dice sí, efectivamente, mira, yo rectifico y este es el nuevo impuesto que va a resultar de esta operación. Se va a afectar con el impuesto único. Importante recalcar que es único porque este valor no se va a volver a grabar con otro impuesto, sino que con el del inciso primero del artículo 21 de la LIR. Y aquí la circular nos dice, para que la diferencia propuesta mediante declaración rectificatoria quede grabada con el impuesto en comento, esta deberá ser presentada con posterioridad a un requerimiento del servicio. ¿Por qué? Porque el contribuyente puede rectificar antes de que el servicio lo requiera. Y eso es súper importante porque en ese caso no se va a afectar con la tasa del 40, sino que con los impuestos normales. Porque esta tasa de 40 ya conlleva un valor mucho más alto porque en el fondo ya aquí el servicio tuvo que mover la maquinaria estatal, tuvo que en el fondo ocupar los recursos en fiscalizadores, en tiempo, para poder identificar esta contingencia. Entonces, si el contribuyente le evita todo el movimiento del aparato estatal al servicio de impuesto interno, claramente que eso es para él mucho mejor, para el servicio de impuesto interno. Pero como en algunas circunstancias no es, eh, no es así de simple, sino que el contribuyente efectivamente a veces se da cuenta del error, pero no lo corrige. Ahí el Servicio de Impuestos Internos dice que las diferencias se grabarán con el artículo 21 de una tasa del 40%, con independencia del tipo del contribuyente de que se trate, y del impuesto con el cual debió haberse afectado el precio o valor asignado por el contribuyente. Y como vimos, ¿por qué se llama impuesto único? Porque dichas cantidades no podrán ser afectadas con ningún otro impuesto. Y acá está lo que habíamos conversado, que el inciso octavo dice que no se afectarán con este impuesto único las diferencias determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias presentadas antes de un requerimiento del servicio sobre la materia, siempre que impliquen un aumento en su base imponible, es decir, mayor pago de impuestos y que tributen, en este caso, con los impuestos generales. Eso es el beneficio asociado. Entonces, ¿cuál es la excepción a la aplicación del artículo 21 de la LIR? Que las diferencias de valor sean determinadas por el propio contribuyente en declaraciones rectificatorias, pero que sean presentadas antes de un requerimiento del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, el contribuyente se da cuenta y rectifica antes. Y estas diferencias que impliquen un aumento de su base imponible. En ese caso, tributará con los impuestos generales. Y esto es para que los contribuyentes efectivamente rectifiquen voluntariamente las diferencias que puedan generarse sin que el Servicio de Impuestos Internos tenga que requerir. Al Servicio de Impuestos Internos le conviene eso porque son menores recursos que tiene que utilizar para que se pueda regularizar una contingencia.
El inciso noveno dice que no se aplicará la facultad de tasación respecto de fusiones y divisiones, sean nacionales o internacionales, en la medida en que se cumplan con los requisitos que establece el inciso undécimo. Y estos requisitos son que el contribuyente eh, realice, digamos, el requisito que se debe cumplir el requisito que debe cumplir el contribuyente para que la fusión o división no sea tasable es que los activos se mantengan registrados a valor tributario. Ahora bien, para establecer qué es una fusión o una división, nos vamos a la ley 18.046 sobre sociedades anónimas en los artículos 94 y 99. En cuanto a la división, es la distribución de su patrimonio entre sí y una o más sociedades anónimas que se constituyan al efecto, correspondiéndole a los accionistas de la sociedad dividida la misma proporción en el capital de cada una de las nuevas sociedades de aquella que poseían en la sociedad que se divide. ¿Cierto? Entonces hay una sociedad que se divide en varias o en dos o en tres y es la copia de esta. ¿Por qué? Porque el porcentaje que tenían los accionistas en esta se replica en estas. A contrario sensu, la fusión consiste en la reunión de dos o más sociedades, que es como lo reverso, ¿cierto? Se unen estas sociedades en una sola, que le suceden todos sus derechos y obligaciones, y que se incorpora entonces la totalidad del patrimonio y los accionistas de los entes fusionados. Y entonces es muy importante estas definiciones porque el Servicio de Impuestos Internos también ahí en la circular que vamos a ver más adelante nos comenta cuáles son los requisitos y no solamente el servicio, sino que la misma ley en el inciso undécimo vamos a ver que nos dice para que no sea tasable esta fusión y esta división que se debe realizar. Ya vimos uno, costo tributario, pero hay algunos más. Entonces, luego en el inciso décimo, tampoco se aplicará la facultad de tasación respecto de cualquier tipo de reorganización empresarial, por ejemplo, la conversión del empresario individual o el aporte de activos de cualquier clase, siempre que sean realizados por personas naturales o jurídicas asignados dentro del territorio nacional, en la medida en que obedezcan a una legítima razón de negocios. Entonces, aquí podemos ver que las reorganizaciones empresariales como la conversión del empresario individual o bien el aporte de activos de cualquier clase no van a estar afectos a esta facultad de tasación siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Y es importante este artículo porque, por ejemplo, se dan situaciones en las que una persona natural que tiene bienes raíces los quiere aportar a una sociedad que constituye al efecto inmobiliaria para, por ejemplo, tener rentas de arrendamiento de esos inmuebles, sería una muy buena figura porque si estamos hablando de la comparación en relación a los impuestos que paga como persona natural, global complementario y los impuestos que paga como sociedad, le convendría si este global complementario ya está llegando a, digamos, 40% y en cuanto a la empresa sería un 27%, porque tendría que ser un 14A por ser inmobiliaria, pero aún así es menos. Entonces, en ese caso, no aplicaría la facultad de tasación, siempre y cuando, y ahí vamos a ver, se obedezca una legítima razón de negocio, que en el caso que hablamos puede perfectamente obedecer una legítima razón de negocios en la medida en que quiera separar contabilidades, que quiera llevar un registro, digamos, separado de lo que él recibe como persona natural y por las propiedades. Ahí hay muchas legítimas razones de negocio a mi criterio. Y también hemos visto que así lo ha dicho el servicio, lo vamos a ver también por lo que entiende de legítima razón de negocio. Dice, y acá la circular, conforme con la nueva redacción ya no se exige que subsista la empresa aportante ni que los aportes resulten de un proceso de reorganización empresarial. Ya no será tasable la conversión del empresario individual y los aportes realizados por personas naturales o jurídicas, incluyendo al empresario individual, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la norma y que la norma no exige que el aporte implique un aumento de capital o la constitución de una nueva sociedad, sino que en el fondo puede constituir como también puede no constituir.
y aquí no se va a tasar siempre y cuando, vamos a ver, se puedan cumplir los demás requisitos, y acá están mencionados, tratándose de fusiones, divisiones u otras reorganizaciones señaladas en los incisos anteriores, no procederá la facultad de tasación, y aquí están los requisitos, siempre que se mantenga el costo tributario de los activos en la sociedad absorbente o naciente de una fusión, o las sociedades que nacen con ocasión de la división, o en la que se recibe el aporte de uno o más activos, y que no se origine el flujo efectivo de dinero para el aportante. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver, porque estos tres incisos están como relacionados. El onceavo se remite al noveno y al décimo, pero a su vez el noveno tiene ciertas características, el décimo tiene otras. Entonces, este es un mapa de resumen. Las fusiones y divisiones, sean nacionales o internacionales, no estarán afectas a la facultad de tasación en la medida en que se mantenga el costo tributario de los activos, no se origine flujo efectivo de dinero para el aportante. Y acá hay un punto, que en la fusión o divisiones no se exige acreditar que obedezcan a una legítima razón de negocios, pero nada impide que esto pueda ser revisado a la luz de la norma general antielusiva. Vamos a revisarlo porque en realidad yo creo que, claro, efectivamente la norma general antielusiva tiñe toda la normativa, y la legítima razón de negocio en el fondo está incluida en eso, pero no lo dice expresamente. Y en las internacionales deben ser similares a los conceptos de fusión y división que revisamos, que están asociadas a la ley 18.046. A contrario sensu, la reorganización empresarial es como la conversión del empresario individual o el aporte de activos, sí nombra la legítima razón de negocios, como vimos, y bueno, todas las demás del costo tributario, que nos originen flujo de efectivo por personas naturales jurídicas y que se asignen dentro del territorio nacional. Si no me cree, vamos a revisarlo de nuevo. El inciso noveno, entonces, del artículo 64, estamos hablando de las fusiones y divisiones, no se aplicará la facultad de tasación respecto de las fusiones y divisiones, sean nacionales o internacionales, y que dice en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en el inciso undécimo. Y vamos al undécimo, y aquí en el undécimo no se menciona la legítima razón de negocio, sino que dice, entonces, el costo tributario y los flujos efectivos de dinero. Luego, en el noveno, perdón, en el décimo, que está hablando de la otra circunstancia que vimos, que son las reorganizaciones como la conversión o el aporte de activos, sí menciona la legítima razón de negocios. Y en esta, el artículo onceavo entonces completa los demás requisitos, que son el costo tributario y los flujos efectivos. Pero es importante que sepamos que obviamente la legítima razón de negocios igual se ve en el contexto de la norma general antielusiva, es decir, que todos los actos o negocios que nosotros realicemos tienen que tener una finalidad económica más allá de querer rebajar impuestos. Entonces, no es tan trascendente que no aparezca, pero sí yo creo que es importante que lo sepamos, porque sin perjuicio de que las normas tienen este espíritu, ¿cierto? Que más allá de lo que diga, es lo que está en el contexto, en la historia de la misma. Es importante entonces ser riguroso en qué es lo que dice y en cómo lo dice. Sin perjuicio de que tal vez si no estuviera esta norma general antielusiva, podríamos entender, ¿cierto?, que no se necesita una legítima razón de negocios, pero ya nosotros tenemos esta norma, entonces tiñe todas nuestras operaciones. Luego, en el inciso doceavo, estamos hablando aquí de reorganizaciones empresariales internacionales que sean distintas de las que vimos, de fusión o división, que produzcan efectos en bienes, acciones o derechos situados en el país. No procede la facultad de tasación siempre que se cumplan los siguientes requisitos copulativos, que existe una legítima razón de negocio, ven aquí al tiro lo menciona. Por eso yo creo que es más bien algo que se le pasó al legislador, porque esto es lo mismo, solo que internacional, pero como les comentaba, de todas formas en la norma general antielusiva se entiende. Que no se originen flujos de dinero, lo mismo que el anterior, se mantenga el costo tributario, que se asignen o aporten con ocasión de la organización.
claro, se mantenga el costo tributario de estos activos que se transfieran o asignan o aporten, pero también acá añade que se hayan cumplido con las exigencias de las legislaciones extranjeras y que no se mantenga la potestad tributaria, es decir, que tributa en Chile, que esta reorganización sí afecta a impuestos en Chile. Entonces ahí el Servicio de Impuestos Internos dice que eh, en la medida en que no se mantenga y que este posterior acto de transferencia que hubieran sido asignados o aportados en el proceso sean efectivamente susceptibles de ser grabados en Chile. Solo así el Servicio de Impuestos Internos no va a tasar, porque en la medida en que se afecta esta potestad tributaria, puede que haya ahí en el fondo algo que revisar, ¿cierto? Entonces la circular nos recuerda que es esencial que el posterior aporte o transferencia de los activos pueda grabarse en el país, lo cual explica la necesidad de mantenerlos registrados a costo tributario. Si ello no resulta posible, se afecta la potestad tributaria de Chile, de modo que no se cumple con los requisitos para que se inhiba la facultad de tasación del servicio. Entonces, en resumen, para el inciso doceavo, las reorganizaciones empresariales e internacionales distintas de una fusión o división que produzcan efecto en bienes, acciones o derechos situados en Chile, se va a inhibir la facultad de servicio siempre que se acredite la legítima razón de negocios, no se generen flujos de dinero para el aportante, se mantenga el costo tributario de los activos, se cumpla con las exigencias legales del país extranjero y Chile mantenga su potestad tributaria sobre los activos. Luego en el inciso 13 dice que no procede la facultad de tasación, perdón, la limitación de la facultad de tasación prevista en los incisos anteriores, incluyendo las fusiones, divisiones, reorganizaciones que impliquen el traslado de la propiedad de bienes o derechos situados en el país, cuando estemos en un contexto de un país de 41H de la LIR, es decir, un paraíso tributario, o que según la legislación extranjera están liberados de llevar contabilidad. Entonces, esto es una excepción, una contraexcepción, porque el Servicio de Impuestos Internos entonces va a poder siempre tasar si el contexto está en un país o territorio de baja tributación o paraíso tributario o que no llevan contabilidad. En consecuencia, dice la circular que el propietario del activo, basta que el propietario del activo esté domiciliado o sea residente de un país o territorio a los que se refiere el 41H o que esté domiciliado tal vez en países donde hay legislaciones que los contribuyentes no tienen que llevar contabilidad. Y entonces el servicio en ese caso sí o sí va a poder ejercer la facultad de tasación sin limitaciones. Luego en el inciso 14 dice que para los efectos del presente artículo se entiende por legítima razón de negocios, entre otras aquella que tiene por finalidad mejorar o facilitar las condiciones del negocio, así como obtener ventajas competitivas, financiamiento o eliminación o mitigación de costos, riesgos, aumentar la capacidad productiva, optimizar la administración u otra finalidad. Entonces aquí en realidad es una definición abierta, la circular nos comenta que hay, en el fondo ahí hay una enumeración, pero que no es limitativa, sino que da ejemplos de, mira, si esto efectivamente te mejora las condiciones de tu negocio o te da ventaja competitiva o aumenta la presencia de tu negocio en el mercado, eso es una buena y legítima razón de negocio. Por ejemplo, optimizar la administración. En el caso que estábamos viendo en que una persona que arrienda inmuebles y decide generar su propia sociedad inmobiliaria, si este aporte se hace a costo tributario, una legítima razón de negocio podría ser optimizar la administración, porque ahí él va a poder administrar de forma separada y, claro, las contabilidades van a ser distintas sin perjuicio de que esto le va a poder significar una menor cantidad a contribuir en impuestos, pero hay una finalidad, ¿cierto? Que es, por ejemplo, optimizar la administración. Entonces, no es solo lo tributario. Y acá comenta de que se tiene que otorgar certeza sobre los elementos de análisis. Y acá
en el fondo dice que el contribuyente en caso de revisión debe acreditarlo. Efectivamente, no es llegar y tal vez mencionar que esto optimiza mi administración, sino que vamos a tener que demostrar que en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, las cuentas corrientes separadas, porque ¿qué pasa si, claro, efectivamente tengo una sociedad, pero al final todo iba a la misma cuenta corriente? Sí, tal vez puede ser si llevamos dos planillas de contabilidad distintas y ahí puede acreditarse, pero tal vez sería mejor que hayan dos cuentas, ¿cierto? Un poco más sólido. Y ahí se va a ver caso a caso. Y también acá, bueno, pueden haber estudios, informes, incluso en otros casos que haya que, por ejemplo, un informe comercial asociado a empresas expertas en la materia, comparativos, contribuyentes de la plaza, registros públicos, financiamientos de bancos, por ejemplo, si el banco te pide algo y tú para poder acceder a eso efectivamente necesitas otra composición societaria o administrativa y eso te hace pagar menos impuestos, sí, bien, pero tengo una finalidad y tengo, mira, el estudio y la solicitud del banco que efectivamente me está pidiendo más orden o que se hagan las cosas de cierta forma. Luego en el inciso 15, que es el último, son varios, como les comentaba al principio, cambiaron todos los incisos de este artículo, hay algunos que se parecen, otros que no se parecen tanto, pero es súper importante revisarlos. Y el último dice, los contribuyentes podrán presentar consultas sobre la aplicación del presente artículo frente a una operación o reorganización empresarial. Dicha consulta se tramitará según el procedimiento del artículo 26 bis. Entonces las consultas vamos a ver que van a poder ser vinculantes y no vinculantes. Y van a ser vinculantes aquellas asociadas a los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quater y otras normas especialmente elusivas. Aquí también podemos ver que la circular nos dice que este artículo permite al contribuyente formular consultas con el objeto de obtener respuestas de carácter general también, no vinculantes, en relación con el caso planteado, las cuales no quedarán sujetas a las disposiciones del referido artículo, porque van a ser generales cuando no conlleven materias de los artículos 4 bis, 4 ter y 4 quater, que sí son vinculantes. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya quedado claro. Yo tengo ahí un espacio para preguntas, si es que queda alguna. De todas formas, esta presentación va a quedar grabada y la presentación propiamente tal, el PowerPoint, ya está a disposición. Bueno, no sé si se los ha enviado don Álvaro, pero ahí me imagino que se los va a hacer llegar en el caso de que sea solicitado. Sin más, quedo disponible a sus comentarios, alguna duda, y si no, eh, cualquier cosa me pueden comentar por por el chat del curso, o bien a mi teléfono que está ahí también en el chat, digamos, estoy parte ahí del chat de la consultoría. No por mi parte, Amalia, muchas gracias. Listo. Gracias a ti, Verónica. Como le comentaba, el PowerPoint, si lo necesita, aquí, bueno, aparece como que estuviera conectado a don Juan Yanao, pero en realidad es Álvaro, que es el administrador que está a cargo ahí de enviar los PowerPoint y de generar las videollamadas. Así que ahí, don Álvaro, tal vez si puede enviarle el PowerPoint o cualquier cosa que necesiten, por favor. Listo. Entonces, queridos alumnos y alumnas, que tengan una buena tarde y ahí estamos a su disposición en lo que necesiten. Chao, chao.